Hola a todos, bienvenidos a este espacio de reflexión pedagógica. Hoy nos reunimos 3 colegas de la maestría en educación para hablar de un tema que vivimos a diario en nuestras instituciones educativas en Colombia: las famosas barreras de aprendizaje. Siempre hemos escuchado decir: este niño es muy lento, esta niña no se concentra y muchos pensamientos más, pero hoy queremos cambiar esa mirada. Soy Laura, licenciada en Educación Básica Primaria, y en este espacio me acompañan mis colegas Liliana y Paola. Compañeras, puedo hacer énfasis particularmente en una pregunta fundamental y que sea este nuestro punto de partida. Por ejemplo, ¿qué tal si nos ponemos a pensar si la barrera realmente la tiene el estudiante o si hace parte como tal de la institución educativa? Hola, soy Liliana, licenciada en Educación Preescolar. Es una pregunta excelente para arrancar. Si miramos la historia de la educación, nos damos cuenta de que la barrera la puso el sistema como tal. Para entender esto a nivel global, recordemos el libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Bisalberghi. Ellos nos cuentan cómo la escuela tradicional se inventó casi como una fábrica, tan monótona y secuencial. La idea era que todos los niños aprendieran lo mismo, al mismo tiempo y de la misma forma. Era algo que se les enseñaba de manera mecánica. Pero lo más interesante es cómo llega esto a nuestro país. Exacto, compañera. Un muy cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Paola Andrea Tenorio, soy ingeniera de sistemas de profesión. Para agregar un aporte valioso dentro de este podcast y aterrizando un poquito a nuestra realidad, quiero citar un artículo fabuloso que leí recientemente titulado Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, de los autores Pérez Vargas e Hidarraga Gallego. Particularmente ellos nos muestran cómo fue nuestra educación y cómo arrastra una historia que muchas veces ha sido muy excluyente respectivamente. Nos hemos quedado atrapados en modelos que no responden a nuestra diversidad. Por ejemplo, tenemos un salón de 40 estudiantes y queremos que todos copien del tablero a una misma velocidad. Cuando un niño con dislexia o con déficit de atención no logra hacerlo, le decimos que tiene una barrera, pero el niño no está roto, el niño no está mal. Lo que falla es ese modelo rígido e histórico que nos negamos a cambiar. Tienes toda la razón. De hecho, compañera, me haces pensar en otros de los grandes textos de nuestro curso, La pedagogía crítica en tiempos oscuros, de Henry Giroux. Giroux nos advierte precisamente sobre esto. Él dice que estamos viviendo tiempos oscuros en la educación cuando nos obsesionamos con las pruebas estandarizadas, las notas y el rendimiento igualitario, olvidando que la educación debe ser una práctica moral y política. Cuando nos medimos a un estudiante neurodivergente con la misma regla que a los demás, estamos cayendo en esa oscuridad de la que habla Giroux. Estamos castigando su diferencia en lugar de valorarla. Y frente a esa oscuridad, la pedagogía crítica es la luz. Ahí es donde entra el aporte de Mercedes López. En su artículo La pedagogía crítica como propuesta innovadora para el aprendizaje significativo, López nos explica que no podemos seguir enseñando para que el estudiante simplemente memorice algo teórico. Necesitamos un aprendizaje que sea muy significativo, que tenga sentido para la vida del niño. Y para lograr eso en la educación básica, el maestro tiene que ser un innovador.
Si el modelo tradicional nos pone barreras, el maestro crítico y reflexivo es el encargado de derribarlas, creando nuevas estrategias para el aprendizaje del niño. Ahí dicen el punto exacto, compañera. Y para ser ese maestro innovador, quiero traer a esta charla un texto muy importante recomendado por nuestra docente, la licenciada Lady Cristina Sáchica, del curso Pedagogías Críticas y Decoloniales. Ella nos recomienda un libro muy interesante titulado Avatares, analogías en búsqueda de la comprensión del ser maestro, de Fernando Vázquez Rodríguez. Técnicamente él dice una frase preciosa y que impacta, y me parece muy interesante. La piel del maestro está en constante transformación. Muy bonita, ¿verdad? Vázquez nos cuenta la historia del dios Visnú, que para salvar al mundo de la crisis y mantener el equilibrio no podía quedarse con una sola forma. Tenía que transformarse en múltiples formas, como por ejemplo en un pez, en una tortuga, en un héroe, etc. Y a esas transformaciones precisamente se les llama avatares. Es una metáfora bellísima. Lo que Vázquez Rodríguez nos quiere decir es que un profesor en Colombia no puede tener una sola cara o un solo método. Si tú sabes que en tu salón hay estudiantes muy distintos, debes cambiar de piel. Frente a un estudiante que no aprende leyendo un texto plano, el maestro se transforma en el maestro mago. Es el que convierte esa lectura en un juego, en una canción o en un dibujo. También nos habla del maestro partero, que es aquel que le hace preguntas al niño para ayudarle a dar luz a sus propias ideas, en lugar de obligarlo a memorizar cosas que en definitiva pues no tendrían sentido. Para argumentar esta última parte, no nos olvidemos al maestro anfitrión. Ese es vital para la inclusión, porque un buen anfitrión prepara la casa para que todas las visitas se sientan bienvenidas, ¿cierto? Sin importar quiénes sean. Compañeras, todo esto que suena tan poético en Vázquez Rodríguez y tan urgente en Giroux y en López, es exactamente lo que hoy llamamos DUA, con letra mayúscula, y es el diseño universal para el aprendizaje, y el PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. Cuando un maestro asume sus avatares y cambia su método visual por uno oral, está aplicando el DUA, está dando múltiples opciones para que el niño participe y logre ese aprendizaje significativo. Así es, compañera. Para hablar y entrar un poquito en el tema y desglosar las ideas que plantea el DUA, ya que para muchas personas este es como un capricho y no como una herramienta valiosa que nos sirve para trazar una ruta pedagógica clara. Es atreverse a ser como el dios Visnú mencionaba anteriormente, y lo mismo pasa con los PIAR. Hacer un ajuste razonable es decirle al estudiante, particularmente, el sistema histórico que escribieron Abagnano y Pérez nos falló, pero yo, como tu maestro, adopto mi clase para ti. De alguna manera, flexibilizar el currículo no es bajar de nivel. Yo diría que es un acto de justicia, es encender una luz en esos tiempos oscuros de los que tanto nos habla Jairops y dejar de juzgar la diferencia y empezar a valorarla como la mayor riqueza de nuestra sociedad. Ya para finalizar, compañeras, hemos llegado a una conclusión hermosa y muy poderosa para nuestra maestría. Las barreras de aprendizaje fueron construidas por un sistema estandarizado, pero pueden ser derribadas hoy mismo si decidimos asumir una pedagogía crítica, emancipadora y transformadora. Maestro, maestra que nos escuchas, atrévete a cambiar de piel,
Rompamos el molde y construyamos escuelas donde todos se sientan en casa. Gracias, compañeras, por este excelente diálogo y gracias a nuestra tutora por escucharnos. Hasta una próxima charla.